Las palabras quedaron suspendidas en la lluvia torrencial, empapadas de puro absurdo. Allí, en el porche de mi propia finca, estaba Elena Navarro, flanqueada por 5 de sus seguidores, todos jugando a ser soldados con chalecos tácticos baratos que seguramente habían pedido por Amazon Prime 2 días antes. Parecían más un club de lectura que había tomado un desvío catastrófico que una fuerza de acción vecinal. Uno de ellos, Arturo Fuentes, cuyo mayor mérito para ser el segundo al mando era tener una voz muy fuerte y haber sido jefe de sección en una ferretería, sostenía unas bridas de plástico resistente. Bajo la luz tenue del porche se veían sus manos temblando. No sabía si era el frío o el peso de lo que estaba a punto de hacer. Una farsa. Todo aquello era una farsa completa y absoluta. Elena, por supuesto, era la viva imagen de la serenidad. Sostenía una hoja laminada donde las gotas de lluvia trazaban surcos como lágrimas. Supongo que era su orden de detención. La tipografía era Comic Sans. No es broma. Su rostro era una máscara de rectitud pura. Esa mirada que he visto 1000 veces en los juzgados, la de quien está tan convencido de su virtud que no ve el precipicio al que marcha directo. Esperaban que gritara, que discutiera, que entrara en pánico. No recibieron nada de eso. En cambio, levanté lentamente el mechero cipo que me regaló mi padre. Giré la rueda y una llama firme y desafiante cortó la penumbra. La acerqué al cigarrillo que sostenía entre los labios y di una calada larga y lenta. La brasa brilló roja en la oscuridad. Expulsé el humo hacia el aire húmedo. Una nube gris que se mezcló con la niebla de la lluvia. Elena, dije con voz tranquila. La misma que uso cuando un testigo clave empieza a desmoronarse en el estrado. En este preciso instante se están cometiendo al menos 6 delitos graves en mi propiedad. Allanamiento con intención es solo el entrante. Conspiración para detención ilegal. El plato principal. Pero mi favorito, el que más frunce el ceño a los jueces, es la usurpación de funciones públicas. Lleva una pena considerable. Ella resopló. Un sonido agudo y feo, como una pala golpeando piedra. No estamos usurpando a nadie, señor Ruiz. Somos la autoridad aquí. Esto es Los Olivos. Nuestros estatutos nos dan poder para actuar cuando la comunidad está amenazada. Y usted se ha convertido en una amenaza. ¿Una amenaza? ¿Yo? ¿Por plantar flores silvestres? Dejé que la idea calara. Di otra calada. La brasa era un punto diminuto de calor en la noche fría. Mis ojos se desviaron más allá de ella. Más allá de su pequeña milicia. Hacia la carretera oscura y sinuosa que se alejaba de mi casa. Cualquier segundo ahora. Arturo Fuentes, envalentonado por la convicción de su líder, dio un paso vacilante hacia adelante. Blandió las bridas como si fueran reliquias sagradas. Señor, por su propia seguridad, ponga las manos detrás de la espalda. Casi me dio pena. Eran ovejas guiadas al matadero por una loba convencida de ser pastora. Bajé el cigarrillo y miré directamente a Elena, la reina en su corte de bufones. ¿Sabes? ¿Elena? Dije, dejando que una sonrisa fría asomara a mis labios. Lo gracioso de la autoridad es que realmente tienes que tenerla. Y justo en ese momento, el mundo detrás de ella estalló en luz. No solo luz. Un baño repentino y silencioso de luces rojas y azules que pintaron los árboles. La lluvia y los 6 rostros aterrorizados en mi porche. 2 vehículos camuflados de la Guardia Civil y un oficial habían sellado mi entrada. Su llegada, completamente silenciosa bajo la tormenta. Las puertas se abrieron. Figuras emergieron. Agentes de verdad. Tranquilos. Profesionales. Sus movimientos eran precisos.
las manos descansando cómodamente sobre las armas reglamentarias. Esto no era teatro. Esto era procedimiento. El capitán Herrera. Un hombre corpulento al que conocía desde hacía 10 años. Dio un paso a la luz. No sonreía. Sus ojos no estaban en mí. Estaban clavados en una Elena Navarro pálida y repentinamente asustada. Buenas noches. Elena, tronó la voz grave y profunda de Herrera por encima de la lluvia. Un poco tarde para una reunión de vigilancia vecinal. ¿No crees? Elena balbuceó. Su orden laminada parecía ahora tan frágil como era en realidad. Me señaló con dedo tembloroso. Capitán. Gracias a Dios. Este hombre es un peligro. Nos vimos obligados a actuar. ¿Obligados a hacer qué? ¿Elena? Pregunté. Mi voz cortando su pánico como un cuchillo. Tiré el cigarrillo y lo aplasté bajo el talón. Di un paso adelante. Saliendo de las sombras del umbral. Y por primera vez aquella noche les mostré lo que era la autoridad real. Metí la mano en el bolsillo interior de la chaqueta. Saqué mi cartera y la abrí. La placa dorada de fiscal superior de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid pareció absorber toda la luz del porche. Estabais intentando detener ilegalmente a un fiscal del Estado. Ahora, probablemente te estarás preguntando cómo demonios llegamos a esto. Como una disputa tranquila por un jardín en una zona de fincas y rumores susurrados escaló hasta que una comunidad de propietarios intentara una redada nocturna contra un fiscal. Es una historia sobre poder. Delirio y lo que ocurre cuando la presidenta de una urbanización olvida dónde terminan sus límites y dónde empieza la ley. Para entenderlo todo hay que retroceder 3 meses. Hasta el día en que creí haber encontrado por fin algo de paz. 3 meses antes no había lluvia. No había luces intermitentes. No había milicias ridículas en mi porche. Solo sol y silencio. Para un hombre que pasa 10 horas al día nadando en los desechos de la vida ajena. El silencio no es solo oro. Es una necesidad. Es la única moneda que importa. Mi trabajo como fiscal superior es un universo de grises. No hay victorias fáciles. No hay héroes puros. Solo pruebas. Procedimiento y la maquinaria lenta y pesada de la ley. Persigo a hombres que han hecho cosas monstruosas. Y cada caso. Cada juicio. Deja huella. Una capa de suciedad en el alma que nunca terminas de quitarte del todo. El caso de la banda Los Halcones fue el peor de todos. 2 años de batalla contra una organización criminal que tenía sus tentáculos en media comunidad de Madrid. Fue una guerra librada en salas de declaraciones y juzgados. Una guerra de recursos y citaciones. Y me estaba pasando factura. Llegaba a casa. A mi piso en la ciudad. Y aún oía los ecos del día, las mentiras ensayadas de un testigo. El llanto silencioso de la familia de una víctima. El ruido era inaguantable. Por eso compré la finca. No era solo una casa. Era una fortaleza de soledad. 15 hectáreas de colinas onduladas y encinas centenarias con una sólida casa de piedra y madera en el centro. Por un lado limitaba con un monte protegido y por el otro con la valla trasera de la urbanización Los Olivos. Una comunidad cerrada. No les presté atención. Mi finca era mía. Un país soberano de tranquilidad. El vecino más cercano estaba a 400 metros. Era un lugar donde las únicas discusiones eran entre ardillas por una bellota. Un baluarte contra el ruido. Las primeras semanas fueron el paraíso. Me despertaba con el sol. Tomaba el café en la terraza trasera y escuchaba al mundo despertar. Sin sirenas. Sin tráfico. Solo canto de pájaros y el susurro del viento entre las encinas. Empezaba a sentirme humano otra vez. Y entonces se me ocurrió lo del prado. No un huertecito ordenado. La ladera que bajaba desde la casa hasta la carretera era un lienzo en blanco de hierba vulgar.
Decidí convertirla en un prado de flores silvestres autóctonas. Un estallido de color y vida. Amapolas rojas. Lavandas. Cantuesos. Margaritas silvestres. Algo para las abejas y las mariposas. No era solo estética. Era un acto de recuperación. Devolverle un trozo de tierra a su estado original. Cultivar algo salvaje. Impredecible y hermoso solo por ver cómo crecía. Era un proyecto sin plazos. Sin escritos jurídicos y sin ambigüedad moral. Era, pensé, lo más inofensivo del mundo. Pasé un fin de semana removiendo la tierra. Mezclando semillas. Esparciéndolas con la sencilla satisfacción de quien hace trabajo honrado. Regaba el prado cada tarde y, en el crepúsculo silencioso, sentía una paz que no había conocido en años. Había encontrado mi santuario. De verdad lo creía. Mi ignorancia feliz duró exactamente 2 semanas. Era un sábado por la tarde. Estaba de rodillas arrancando unos cardos rebeldes del borde de mi prado recién sembrado cuando oí el sonido, el crujido de neumáticos en mi largo camino de grava. Un ruido tan fuera de lugar en mi mundo silencioso que levanté la vista al instante. Un todoterreno blanco reluciente. Un Lexus que claramente nunca había visto una gota de barro. Se detuvo. La puerta del conductor se abrió y bajó una mujer. Rondaba los 55. Con el pelo rubio perfectamente cardado que parecía capaz de repeler un huracán. Llevaba un traje pantalón beige impecable y zapatos cómodos pero caros. En la mano llevaba una carpeta. Incluso desde 50 metros supe que la carpeta era el cetro no oficial de la tirana de urbanización. No saludó. No gritó un buenos días amable. Marchó directamente hasta el límite de mi propiedad. Deteniéndose justo donde la grava de mi camino se encontraba con el césped cuidado de la cuneta. La frontera no oficial de su reino, los olivos. Me levanté. Limpiándome la tierra de las manos en los vaqueros. Caminé hacia ella forzando una expresión neutral y vecinal. Buenas tardes, dije. ¿En qué puedo ayudarla? Me dedicó una sonrisa breve y tensa que no llegó a los ojos. Su mirada barrió mi prado de flores y frunció los labios en desaprobación. Buenas tardes. Soy Elena Navarro. Presidenta de la Comunidad de Propietarios de los Olivos. Alejandro Ruiz, respondí. Ofreciéndole la mano. La ignoró. Señor Ruiz, empezó. Tono cortante y profesional. Ha llegado a conocimiento de la Junta que está realizando un proyecto importante de jardinería aquí. Solo estoy sembrando un prado de flores silvestres, dije. Manteniendo el tono ligero. Para los polinizadores. Ya veo, hizo una marquita pulcra en la carpeta. Aunque apreciamos la conciencia medioambiental. La comunidad tiene unos estándares sobre la presentación visual del entorno. Lo que está plantando es bastante desregulado. Casi me reí. ¿Desregulado? Son flores silvestres. Creo que esa es precisamente la idea. Su sonrisa se tensó aún más. Nuestra urbanización valora una estética cohesionada y ordenada. Céspedes cuidados. Arbustos aprobados. Este prado atraerá insectos. Malas hierbas. Tendrá aspecto descuidado. Afecta directamente a la armonía visual de los residentes cuyas casas dan a esta zona. Tomé aire lentamente. Señora. Con todo el respeto. Esto es mi propiedad. No forma parte de los Olivos y no está sujeta a sus estatutos. Todo lo que se ve desde los Olivos es asunto de la comunidad, afirmó como si fuera una ley física irrefutable. Le instamos encarecidamente a reconsiderar este proyecto. Quizá un jardín de rocas ordenado o unos boi preciosos. La Junta puede facilitarle una lista de flora preaprobada. La conversación había terminado. No había venido a discutir. Había venido a informar. Repetí educada pero firmemente que mi tierra era mía.
Ella solo me dedicó una mirada serena y compasiva. La clase de mirada que se le da a un niño que no entiende cómo funciona el mundo. ¿Estaremos en contacto? Señor Ruiz, dijo antes de girar sobre sus talones. Volver a su todoterreno estéril y blanco y marcharse. Dejando una nube de polvo a su paso. Me quedé allí un buen rato. El silencio regresando. Pero ahora sentía diferente. Más frío. Miré hacia abajo. Al suelo oscuro y prometedor de mi prado. Lo más inofensivo del mundo acababa de ser declarado problema. Una semana después lo encontré pegado en mi puerta principal, un sobreoficial con el escudo regio de la Comunidad de Propietarios de los Olivos. Dentro había una única hoja impresa con pulcritud. En la parte superior. En negrita autoritaria. Rezaba, aviso oficial de infracción. Número A227, falta de mantenimiento de uniformidad estética en propiedad colindante que afecta a la vista comunitaria. Citaba varios estatutos de la comunidad que, por supuesto, eran completamente irrelevantes para mi finca. Y al final una multa de 150 euros con advertencia de sanciones mayores por incumplimiento. Lo leí 2 veces. El vecino que había en mí estaba molesto. Pero el fiscal que había en mí estaba intrigado. Esto no era solo una carta. Era un documento. Un intento de ejercer autoridad donde no existía. Era una ficción jurídica y bastante mal construida. Además, podría haberla tirado. Podría haberla ignorado. Pero esa no era mi naturaleza. Cuando alguien te reta en tu propio terreno, no retrocedes. Respondes. Pasé 20 minutos aquella tarde en mi despacho de casa. No escribí una carta furiosa. Escribí una respuesta jurídica. Educada. Formal y quirúrgicamente precisa. La dirigí a doña Elena Navarro y a la Junta de la Comunidad de Propietarios de los Olivos. Expuse con calma que mi finca. Parcela número 73B4. No estaba ni había estado nunca afiliada a su comunidad. Luego cité 2 ordenanzas municipales sobre derechos de propiedad privada y una ley autonómica de medio ambiente que fomentaba expresamente el cultivo de plantas autóctonas para apoyar los ecosistemas locales. Adjunté copias digitales de la escritura de propiedad y de las leyes pertinentes. Concluí diciendo que cualquier intento posterior de imponer multas o acosarme sería remitido a mi asesor legal. Pulsé enviar y me recosté en la silla. Era un jaque mate limpio. Profesional. No había discusión. No había debate. Solo los hechos simples. Llanos e inatacables de la ley. Esperaba silencio. Quizá una aceptación resentida y a regañadientes. Lo que recibí fue guerra. 2 noches después. En el centro comunitario de los Olivos iluminado con fluorescentes fríos. Elena Navarro se plantó ante su junta. Era un consejo de 5 personas, Arturo Fuentes. Ansioso y con cara de bulldog, el tesorero perpetuamente nervioso Gregorio Morales. Y 2 mujeres que asentían a todo lo que decía Elena. Sostuvo una impresión de mi correo. He recibido respuesta del señor Ruiz, anunció con voz cargada de gravedad. No lo leyó con el tono calmado y fáctico con que yo lo había escrito. Lo leyó con sorna. Infundiendo a mis palabras arrogancia y condescendencia. Pintó mi cita de la ley no como una aclaración, sino como una amenaza. Él cree que está por encima de nosotros, dijo dejando el papel sobre la mesa. Cree que sus leyes y estatutos le dan derecho a faltar al respeto a nuestra comunidad. A burlarse de los estándares que todos hemos trabajado tanto por mantener. Arturo se inclinó hacia adelante. Nudillos blancos sobre la mesa. Es inaceptable. Elena. Se está riendo de nosotros. ¿Exacto? Arturo, dijo Elena. Con ojos brillantes. Esto ya no se trata de unas cuantas flores. Esto es un desafío fundamental a la autoridad y la integridad de esta junta. Si permitimos que un extraño nos desafíe, otros le seguirán.
La anarquía empieza con una sola mala hierba. Dejó que la frase dramática flotara en el aire. Hay que escalar, continuó. Observación. Documentación. Necesitamos construir un expediente contra el que muestre un patrón de incumplimiento y conducta hostil. Arturo. Quiero que organices la vigilancia vecinal. Patrullas centradas en su linde. Quiero que cada infracción, por pequeña que sea, quede registrada y fotografiada. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro. El señor Ruiz quiere jugar con la ley. Es hora de demostrarle que aquí, en Los Olivos, nosotros somos la ley. Por supuesto. Yo no sabía nada de aquello en ese momento. Solo era un hombre esperando respuesta a un correo. Un hombre que ingenuamente creía que la lógica y la razón prevalecerían. Había sentado la ley en un idioma que entendía perfectamente. Solo que no me había dado cuenta de que ella ya estaba escribiendo la suya propia. Y tenía toda la intención de hacerla cumplir. Su cumplimiento empezó de forma sutil. Tan sutil que casi lo descarté como paranoia. Un efecto secundario de mi trabajo de alto estrés. Empezó con un coche. El mismo sedán beige. Pasando por delante de mi casa 3 o 4 veces al día. Reducía la velocidad al pasar por el prado de flores y aceleraba de nuevo una vez fuera de vista. Luego vino la paseadora de perros. Una mujer que nunca había visto. Caminando con el mismo perrito faldero que ladraba por el borde de mi linde todas las mañanas a las 8:15 y todas las tardes a las 6:30. Siempre con el móvil en alto fingiendo fotografiar al perro, pero siempre enfocado hacia mi casa. Eran sondas. Pequeñas pruebas para ver si reaccionaba. No lo hice. Luego. Aproximadamente una semana después de mi correo. Empezó la vigilancia real. Y tenía cara. Arturo Fuentes. Un hombre fornido de principios de 60. Corte militar y la cara permanentemente enrojecida de quien está enfadado con el mundo. Supe después que había sido jefe de sección en una ferretería antes de jubilarse en Los Olivos. Sin embargo, se había autoproclamado jefe de seguridad. Empezó a patrullar. Aparcaba su pick-up carretera abajo y recorría el perímetro de mi finca. Prismáticos pegados a los ojos. Se quedaba allí 20 minutos seguidos. Mirando mi casa. Mi garaje. Mi prado. No intentaba ser discreto. Quería que lo vieran. Esto no era recogida de información. Era una campaña de intimidación. Ese fue el momento en que todo cambió para mí. Estaba sentado en mi cocina. Tomando el café de la mañana. Observando a aquel hombre estudiar mi hogar a través de unos prismáticos como si yo fuera un agente hostil. El vecino que solo quería paz y silencio desapareció. En su lugar. El fiscal se incorporó y tomó nota. Esto ya no era una disputa vecinal por estética. Esto era un esfuerzo coordinado por una organización, porque una comunidad de propietarios es una organización, para acosar e intimidar a un ciudadano privado. Y eso sí era asunto de la ley. Así que dejé de ser Alejandro Ruiz. El nuevo vecino. Y empecé a ser Alejandro Ruiz. El fiscal. Aquella tarde no llamé a la Guardia Civil. Eso habría sido prematuro. En cambio, conduje hasta Madrid e hice unas compras. Al día siguiente pasé 6 horas instalando un nuevo sistema de seguridad. No era un kit de supermercado. Era profesional, 4 cámaras de alta resolución impermeables con visión nocturna y micrófonos direccionales. Estaban colocadas discretamente cubriendo todos los accesos a la casa y, lo más importante, todo el tramo de mi linde que lindaba con Los Olivos. Todo se alimentaba a un servidor cerrado seguro en mi despacho. Cada grabación estaba fechada. Encriptada y respaldada en un servidor cloud secundario. Era el tipo de prueba que se sostiene en un juicio sin discusión. Era exagerado. Era perfecto. Ya no era solo un hombre en una casa.
Era un fiscal construyendo un caso. Y acababa de juramentar a mi primer y más importante testigo, mi propia casa. Las patrullas eran solo presión. Lo que vino después fue un intento de hacer sangre. Pasó un mes. Las patrullas continuaron. Yo las ignoré. Trabajaba en mi prado. Me concentraba en el caso de los halcones. Dejé que Arturo Fuentes y su banda de entrometidos crearan horas y horas de pruebas en alta definición impecables para mí. Luego llegó la carta. Llegó por correo certificado, obligándome a firmar el acuse. No venía de la comunidad. Venía de un bufete de Madrid. Uno grande, con membrete lo bastante grueso como para parar una bala. Tenía 10 páginas. 10 páginas de jerga jurídica densa y enrevesada. Acusándome de crear un estorbo público. De desprecio voluntario a los estatutos comunitarios y de posibles riesgos medioambientales por mi instalación floral no gestionada. Amenazaba con acciones legales inmediatas. Medidas cautelares y sanciones civiles si no cesaba y desistía y restauraba la tierra a un estado aceptable de césped. Era magnífica en su falta de base. Un tigre de papel jurídico. Estaba diseñada para hacer una cosa, asustar al ciudadano medio hasta someterlo con la amenaza de facturas legales abrumadoras. La leí en mi despacho. Una sonrisa extendiéndose por mi rostro. Habían cometido un error crítico. Habían llevado la pelea a mi terreno. Pero habían venido armados con una pistola de agua. Podría haber hecho que mi propio despacho enviara una respuesta que habría hecho llorar a sus caros abogados. Pero eso habría revelado mi mano demasiado pronto. Tenía una idea mejor. Entré en una cuenta de correo privada que usaba para avisos anónimos. Redacté un mensaje al socio principal del bufete que había enviado la carta. No mencioné mi nombre ni mi propiedad. El asunto era consulta jurídica hipotética. En él expuse un escenario idéntico al mío, ciudadano privado. Comunidad no afiliada. Campaña de acoso y amenaza jurídica frívola. Luego dediqué 3 párrafos. Educadamente. Casi académicamente. A desmontar todo su argumento jurídico. Citando precedentes de 3 sentencias distintas de tribunales autonómicos. Concluí preguntando. Hipotéticamente. Si un bufete que se presta sabiendas a un litigio tan infundado expondría a la firma a posibles sanciones por proceso malicioso. Lo firmé un estudiante preocupado por la ley. Nunca recibí respuesta directa. Pero 2 días después recibí una carta de una sola frase del bufete retirando formalmente su correspondencia anterior. El ataque jurídico había terminado. Pero mientras yo jugaba mi pequeña partida de ajedrez, Elena estaba preparando una guerra de otro tipo. Sin que yo lo supiera. Se convocó una junta extraordinaria de la comunidad. El resultado fue un memorando interno de 2 páginas distribuido solo entre unos pocos elegidos. Su título era inocuo, Protocolos de Seguridad y Acción Comunitaria. Su contenido, todo menos inocuo. Empezaba estableciendo formalmente el Grupo de Acción Vecinal de los Olivos, Gablo. Esbozaba una estrategia en 3 fases. Fase 1, disuasión visual. Implicaba la adquisición de uniformes de aspecto oficial, polos oscuros y chalecos tácticos bordados con el logo Gablo, y patrullas con presencia más autoritaria. Fase 2, contacto directo. Los miembros del Gablo estaban autorizados a contactar directamente con individuos no conformes para informarles de sus violaciones y emitir citaciones oficiales de la comunidad. Fase 3, detención ciudadana. Este era el párrafo final escalofriante. En lo que Elena denominaba circunstancias extremas donde un sujeto muestra hostilidad persistente o supone una amenaza inmediata a la armonía comunitaria. Los miembros del Gablo, actuando como agentes de la Junta, estaban autorizados a detener temporalmente al individuo usando medios de contención no letales aprobados hasta que llegara la Guardia Civil. Lo habían puesto por escrito. Habían creado una cadena de mando. Un uniforme y un protocolo para privar de libertad a una persona. Ya no eran solo un grupo de vecinos enfadados.
En sus propias mentes. Eran una fuerza paramilitar. Y yo era su primer objetivo. La provocación final llegó un martes por la noche. Volvía conduciendo de Madrid. Al girar hacia mi entrada, la encontré bloqueada. La pick-up de Arturo Fuentes estaba cruzada en medio del camino. Él y otros dos miembros del Gablo, con sus ridículos chalecos nuevos, estaban plantados delante. Brazos cruzados. Detuve el coche a unos 6 metros. No bajé. No pitó. Simplemente cogí el móvil. Encendí la cámara de vídeo y lo apoyé en el salpicadero, asegurándome de que la lucecita roja de grabación fuera claramente visible. Luego esperé. Tras un minuto entero de silencio tenso, Arturo se acercó pavoneándose a mi ventanilla. La bajé solo una rendija. Camino cerrado. Ruiz ladró, intentando sonar duro. Ah. Sí. Respondí con calma. Arturo, lo que estás haciendo ahora mismo se llama detención ilegal. Es una falta. Pero como lo haces como parte de un grupo coordinado, se eleva a conspiración, que puede ser delito. Tú y tus amigos tenéis 60 segundos para mover esa pick-up antes de que llame al 112 y os denuncie. Vi el destello de duda en sus ojos. Miró hacia atrás a su equipo poco entusiasta. Esto es una acción oficial de la comunidad, farfulló. 50, dije mirando mi reloj. Mantuvo la mirada 10 segundos más. Luego se quebró, murmurando una maldición entre dientes. Volvió pisando fuerte a su pick-up y la movió. Al pasar junto a ellos supe que aquello era todo. Los había humillado. Había desafiado su autoridad y habían parpadeado. Para una mujer como Elena Navarro, eso era un pecado imperdonable. No podían ganar con palabras. No podían ganar con abogados. Solo les quedaba lo que su memorando llamaba fase 3. Aquella noche, después de cenar, salí a la terraza trasera. El aire era fresco. Saqué el móvil y llamé. Herrera, dije cuando el capitán contestó. Alejandro. ¿Todo bien? Sí. Estoy bien. Oye. ¿Recuerdas aquella situación interesante que te conté sobre la nueva finca? Hubo una pausa. ¿La de la comunidad de propietarios? Esa misma, dije. Creo que la fiesta está a punto de empezar. Probablemente en 1 o 2 días. Será un intento de detención ciudadana. Casi pude oír a Herrera negar con la cabeza al otro lado. ¿Me estás tomando el pelo? Ojalá. Cuando ocurra, pulsaré el botón de pánico de mi alarma. Esa será vuestra señal. Te necesito a ti y a tus mejores hombres. Y os necesito silenciosos. Sin sirenas hasta que estéis en mi entrada. El cargo probablemente será conspiración para detención ilegal. Quiero que esté blindado. Herrera. Siguiendo el procedimiento. Entendido, dijo. Su voz ya toda profesional. Estaremos listos. Cuídate. Alejandro. No te preocupes, dije mirando hacia los árboles oscuros y silenciosos. Los que están en peligro son ellos. Colgué. La casa estaba en silencio. Las cámaras rodaban. La ley venía de camino. Solo tenía que esperar a que la reina entrara en mi castillo y se declarara soberana. El espectáculo empezó 2 noches después. Una tormenta llegó justo después del anochecer. Un monstruo de truenos. La lluvia azotaba las ventanas y el viento aullaba entre las viejas encinas. Era la clase de noche que hace que el mundo se sienta pequeño, reduciendo todo al cálido círculo de luz dentro de tu propia casa. Era la cobertura perfecta. No estaba esperando junto a la ventana. No paseaba nervioso. Estaba en mi despacho.
Un vaso de whisky sobre la mesa. Dando los últimos toques a mis alegatos finales del caso de los halcones. En la pantalla estaban los rostros de hombres peligrosos. Hombres que traficaban con miedo y violencia a gran escala. Y fuera de mi puerta se estaba reuniendo un tipo de peligro distinto. Más pequeño. Más mezquino. Pero no menos delirante. Eran poco más de las 10 cuando mi móvil vibró con una notificación silenciosa. Alerta de movimiento de la cámara 4. La que apuntaba directamente a mi verja principal. Giré la silla hacia el gran monitor que mostraba las imágenes de seguridad. Y allí estaban, una pick-up y un todoterreno aparcados en la carretera. 6 figuras con sus ridículos chalecos negros moviéndose bajo la lluvia. Observé en visión nocturna cristalina cómo Arturo Fuentes sacaba unas cizallas y cortaba la cadena gruesa de mi verja. Una sonrisa sombría tocó mis labios. Daños a la propiedad. Añádelo a la lista. Avanzaron por mi largo camino de entrada como una parodia de un equipo SWAT. Desplegándose. Intentando parecer tácticos. Eran aficionados jugando al juego de los profesionales. Y no tenían ni idea de que el juego ya había terminado. Los vi reunirse al pie de los escalones del porche. Vi a Elena dar un pequeño discurso. Gesticulando con autoridad. Una charla motivadora antes del gran partido. Luego se dirigieron hacia la puerta. Se levantaba el telón. Me levanté. Caminé hasta el recibidor y cogí el mando de la alarma del cuenco de madera donde lo guardaba. Pulsé y mantuve el pequeño botón rojo de pánico durante 3 segundos. No sentí adrenalina. No sentí miedo. Solo una fría y limpia sensación de final. La trampa estaba activada. Y eso nos trae de vuelta a mi porche bajo la lluvia torrencial. Con el olor a ozono de un rayo cercano flotando en el aire. Como os conté. Me quedé allí viendo cómo se desarrollaba la farsa. Dejé que Elena hiciera su gran declaración de detención ciudadana. Dejé que Arturo temblara al acercarse con sus bridas. Dejé que el peso de su propia estupidez se posara sobre ellos. Encendí mi cigarrillo. Un pequeño acto de desafío. Un momento de calma en su tormenta fabricada. Y cuando le dije a Elena que lo gracioso de la autoridad es que realmente tienes que tenerla. Fue cuando la noche cobró vida. Las luces rojas y azules de los vehículos de la Guardia Civil no solo aparecieron. Cortaron la oscuridad. Convirtiendo las cortinas de lluvia en un caleidoscopio pulsante y desorientador. La eficiencia silenciosa de su llegada era aterradora por sí misma. 3 vehículos formando un semicírculo perfecto en escape bell al final de mi entrada. La voz del capitán Herrera retumbó y vi el rostro de Elena pasar por una serie de emociones. Confusión. Luego indignación. Luego un destello de miedo genuino. Su intento de dar órdenes al capitán para convertirlo en actor de su pequeña obra fue patético. Y entonces llegó el momento de la revelación. Mi placa. Mi cargo. Estabais intentando detener ilegalmente a un fiscal del Estado. Silencio. Durante 5 segundos enteros el único sonido fue el tamborileo de la lluvia en el tejado del porche. La palabra quedó suspendida entre nosotros. Fiscal del Estado. Arturo Fuentes hizo un sonido ahogado y dejó caer las cizallas y las bridas. Golpearon la madera mojada del porche con un ruido que pareció imposiblemente fuerte. Gregorio. El contable triste. Parecía a punto de desmayarse. Solo negaba con la cabeza. Murmurando, ¡ay! No. ¡Ay! No. ¡Ay! No. El rostro de Elena se había vuelto completamente blanco. Una máscara exangüe de horror. La rectitud. La confianza. La fe inquebrantable en sí misma, todo se evaporó en un instante. Dejando solo el rostro crudo y aterrado de una mujer que acababa de darse cuenta de que no solo había conducido hasta el precipicio, sino que había convencido a otras 5 personas de seguirla. No, susurró. Estás mintiendo.
El capitán Herrera dio un paso lento hacia adelante. Su chubasquero impermeable crujiendo. Le aseguro. Señora Navarro. Que no miente. Ahora quiero que todos pongan las manos sobre la cabeza. Despacio. La milicia obedeció al instante. Todos excepto Elena. Solo me miraba fijamente. Su mente claramente incapaz de procesar la magnitud de su error de cálculo. 2 guardias civiles se movieron junto a ella. Sus acciones rápidas y profesionales. Aseguraron a Arturo y a los demás, el sonido de las esposas de acero de verdad cerrándose era tan distinto del susurro de las bridas de plástico. Uno de los guardias se volvió hacia Gregorio, que ahora lloraba abiertamente. ¿Qué os dijo ella que era esto? Preguntó el guardia. Su voz no era cruel. Una acción comunitaria, sollozó Gregorio. Dijo que él era un peligro. Dijo que teníamos autoridad. Cuando otro guardia se acercó a Elena. El hechizo finalmente se rompió. Sustituido por una rabia aguda y penetrante. No podéis hacer esto. Chilló. Recuperando la voz. Soy la presidenta de la comunidad de propietarios. Tengo derechos. Tenemos estatutos. Señora. Está usted en propiedad privada y queda detenida por conspiración para detención ilegal. Entre otras cosas, dijo el guardia con calma. Tomándola del brazo. Ella intentó zafarse. Esto es acoso. Le quitaré la placa por esto. Demandaré a todo el cuerpo. Yo soy la ley en Los Olivos. Su último grito desesperado fue tragado por la tormenta mientras la sacaban de mi porche y la metían en la parte trasera de un vehículo camuflado. ¿La reina? Finalmente destronada. Las luces rojas y azules retrocedieron por mi camino de entrada. Sus colores sangrando en la lluvia hasta desaparecer. El silencio descendió de nuevo. Roto solo por el ritmo constante de la tormenta. El aire olía limpio. Lavado. El capitán Herrera se quedó unos minutos. De pie conmigo en el porche. Bueno, dijo quitándose el sombrero y pasándose la manga por la frente mojada. Eso ha sido algo. Lo pusieron por escrito. Herrera, dije mirando hacia la oscuridad. Tenían un plan en 3 fases. Esto era la fase 3. Dejó escapar un silbido bajo. Podrías haberme llamado hace 3 meses. ¿Sabes? Te habrías ahorrado muchos problemas. Lo miré y me permití una sonrisa auténtica. ¿Y dónde queda la diversión? Además, una simple falta por allanamiento no habría arreglado el problema. Una condena por delito de conspiración envía un mensaje. Solo negó con la cabeza. Una sonrisa torcida en la cara. Vosotros los fiscales siempre jugando a largo plazo. Menos mal que no llegaron a la fase 4, declarar la guerra a Correos. Compartimos una risa breve y luego se fue. Dejándome solo en mi santuario. Volví dentro. El caso de los halcones seguía abierto en la pantalla de mi ordenador y sentí una satisfacción tranquila y sombría. El abuso de poder. Ya sea en una junta de comunidad, en un ayuntamiento o en una reunión de urbanización. Sale del mismo lugar oscuro. Y aquella noche habíamos dirigido un foco muy brillante sobre él. A la mañana siguiente la historia explotó y lo hizo a lo grande. La oficina de prensa de la fiscalía se lo pasó en grande. Los titulares fueron gloriosos: presidenta de urbanización detenida en extraña redada vecinal contra fiscal. Los Olivos en llamas, cuando las reglas de vecindad se vuelven locas. Armonía estética o delito de detención ilegal. El delirio de poder de una comunidad. Se convirtió en noticia nacional. Un cuento con moraleja. Expertos jurídicos lo diseccionaron en los informativos. Un vídeo granuloso grabado con móvil por uno de los miembros más reacios del Gablo se filtró y se volvió viral. Mostraba a Elena dando su discurso previo a la redada. Su voz llena de furia justiciera. Los humoristas de Internet se lo pasaron en grande.
El hashtag comunidad sobre poderes se trending durante una semana. El espectáculo público fue una cosa. El ajuste de cuentas legal fue otra. El caso estaba blindado. Con sus propios memorandos escritos. Mis grabaciones de vídeo y audio en alta definición y el testimonio de un Gregorio Morales muy arrepentido. El juicio fue rápido. Las ruedas de la justicia. Por una vez. Giraron muy deprisa. Un año pasa rápido cuando estás en paz. Es verano otra vez. Estoy de pie en el mismo sitio donde me enfrenté por primera vez a Elena. Pero ahora, en lugar de un trozo de tierra, estoy al borde de un mar de color. Mi prado de flores silvestres está en plena y gloriosa floración. Las abejas zumban perezosas de las amapolas rojas a las lavandas y los cantuesos. El aire es dulce con el aroma del tomillo silvestre. Es caótico, desregulado y más hermoso de lo que cualquier césped cuidado podría ser jamás. La historia jurídica tiene su capítulo final. Elena Navarro y Arturo Fuentes fueron condenados por múltiples delitos graves. Cumplen condena actualmente en una prisión estatal. Una comunidad con reglas mucho más estrictas que las que Los Olivos jamás tuvo. Gregorio recibió 2 años de libertad condicional gracias a su plena cooperación. La comunidad de propietarios de Los Olivos fue disuelta por orden judicial. Sus finanzas en ruinas por las costas legales. Una nueva, mucho más pequeña y sensata asociación se ha formado desde entonces. Con estatutos que empiezan y terminan en sus propios límites de propiedad. El mismo mes en que Elena fue sentenciada. El último de los lugartenientes de los Halcones fue declarado culpable en el juzgado federal. Cerrando el caso más grande de mi carrera. De una extraña manera. Las 2 victorias se sentían conectadas. Una victoria para el imperio de la ley. Tanto el grande como el pequeño. A veces pienso en Elena. Pienso en cómo una persona puede quedar tan consumida por un pequeño trozo de poder que pierde de vista todo lo demás. Construyen un reino en su propia mente y se declaran su soberana. Sin darse cuenta nunca de que las murallas son imaginarias y la corona es de papel. Mi vida es tranquila ahora. Como siempre quise. El ruido de la ciudad. El peso de la sala de vistas. Todo se desvanece aquí fuera. Resulta que la paz no es la ausencia de conflicto. La paz es el silencioso después de una batalla bien librada. Es la victoria que te ganas. Me agacho y toco el pétalo de una amapola. Es real. El sol en mi rostro es real. El silencio roto solo por el zumbido de una abeja es real. Y aquí fuera. La paz por fin es mía.